Qué trampa, mis vulgares. Estamos de regreso en el tópico vulgar. Hoy les tenemos una muy buena noticia. Hoy les tenemos un buen capítulo. Este es un tópico vulgar extra. Y pues bueno, estamos de manteles largos. Hoy tenemos a un invitadazo desde la ciudad de Madrid, en España. Él es Luis Tarraga. Él es guitarrista de la banda Hamlet. Los más veteranos, los que son acá, los que se acuerdan por ahí del PRI en los noventas y se acuerdan del Molochete por ahí del noventa y tantos, sabrán de qué hablamos. Luis está aquí con nosotros, queremos darle la bienvenida. Ahorita se va a presentar el Máster Seco, pero pues creo que es más importante hoy darle la voz al invitado. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Tópico Vulgar. Es un placer estar con vosotros. Un saludo a todo el mundo. Gracias, Luis, por estar aquí. La verdad es Gracias un a ti. gran privilegio tenerte por acá en nuestras redes, en nuestro programa. De verdad, yo debo confesar que soy un gran fan de la banda Hamlet. Es una gran banda que lo sigo desde el 94. Ya estamos, como dice mi Muchas camarada y gracias. todos, estamos ya, somos viejos lobos de bar. Entonces, yo los vi aquella vez que nevó. Es Hostia, un sí. día muy importante en la ciudad de Guadalajara Sí. porque fue un día que nevó hace más de 30 años, entonces ustedes se presentaron, yo estuve ahí y después de 30 años que regresen, la verdad es una gran sorpresa y firmes, fuertes, es una gran sorpresa que estén por acá. Muchas gracias por venir y por platicar con nosotros aquí con Vulgar Topic. Gracias a ti, gracias a vosotros. Esperemos que no vuelva a nevar. Porque No. tenemos el recuerdo de aquel. Era difícil tocar ese día, hacía muchísimo frío además, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, esperemos hacer un concierto en condiciones normales. Sí, no, definitivamente yo creo que es algo que quedó en la memoria de todos. Primero porque, o sea, el día nevó, ¿sabes? O sea, esto es algo súper atípico, extraño, que no ha vuelto a pasar realmente como ese día desde ese entonces, y antes eso tenía también décadas que no sucedía. Entonces, yo tenía en aquel entonces 13 años, recuerdo muy bien que estaba de moda el molochete y venía la banda de España y todo esto, ¿no? Estaba súper chavo, ¿no? No pude ir. Pero sí, la gente más grande, más de décadas acá como el Máster, que sí tuvieron la oportunidad, lo recuerdan con mucho cariño. Fue uno de esos eventos que realmente marcó, yo creo, la ciudad, por el Sí, Molochete y porque llegaron ustedes, ¿sabes? O sea, y mucha gente como el Máster Seco también recuerda con mucho cariño esta tocada. A ustedes, Hamlet siempre, yo creo que va desde las bandas favoritas aquí de Guadalajara entre la comunidad cuarentona. pues es un honor para nosotros y estamos deseando volver. La verdad que hemos tardado demasiado tiempo, hemos querido volver muchas veces y esta vez como se dice aquí, nos hemos echado la manta a la cabeza Sí. y para allá, que vamos. O sea, así es. Bien, Luis, hablando precisamente de tanto tiempo y tantas personas, tantos fans que quieren verlos, Guadalajara será la primera ciudad que pisan después de una tocada ya en España. ¿Qué significa abrir el tour en esta ciudad por primera vez? Y como lo estamos platicando, después de varios lustros que estuvieron por acá, venir a Guadalajara después de tantos años. ¿Qué significa para ustedes y qué podemos esperar también, que estamos muy ansiosos de verlos ya por acá? Hombre, nosotros sobre todo lo que ahora creemos que estamos es un muy buen momento de forma. El grupo está muy bien, estamos en plena gira, hemos hecho una gira española muy larga, eh, con el disco nuevo además presentándolo, que lo hemos estado, pero bueno, estamos metiendo canciones de todos los discos, la gente está muy contenta con el setlist que estamos haciendo y, ir a Ciudad de México y a Guadalajara, ir a México en general, es que ahora que habláis de aquella parte de la gira con Molotov y Control Machete, bueno, que se llama el Molochete Tour, pues nosotros, claro, éramos unos niños realmente cuando fuimos también, nosotros, o sea que... Y, y nos dio mucha pena no ser continuos con esos conciertos, es decir, el volver después, intentar, siempre había mucho intento de gente de volvernos a llevar, pero el grupo pasaron varias cosas, que el grupo se hizo muy popular en esta parte de Europa, aquí y y nos costaba mucho
aparte de encontrar el momento para ir, también nos costaba mucho que alguien realmente apostara para que fuera el grupo a tocar. Es decir, sabéis que todo esto, cuanto más lejos estás, los viajes largos, es muy costoso para un grupo. Entonces, nosotros nos salía más rentable seguir tocando por aquí que desgraciadamente ir por esas razones que os estoy diciendo, ¿no? Pero nosotros como grupo, porque esto siempre lo manejan otras personas, pero nosotros como grupo siempre hemos estado deseando que Hamlet fuera para allá lo antes posible. Hemos tardado mucho, bueno, estuvimos en el Hell and Heaven hace poco, pero realmente hemos tardado mucho en volver y estamos deseando. Y entonces empezar en México para nosotros es que teníamos que empezar ahí, además, ¿sabes? Tenemos mucha gente que nos sigue, nos escribe, no, gente que hemos visto en España o en otros sitios. El Hell and Heaven fue una sorpresa, a pesar de la hora tan temprana que tocábamos. Para nosotros, el ver que hay público allí que todavía se acuerda de nosotros y nos quiere, ¿sabes? Y entonces, pues esa es la razón de empezar ahí. Perfecto, estamos deseosos ya de veras que vengan por acá, los estamos esperando con mucha ansiedad, con las expectativas muy altas. Y hablando precisamente, Luis, de los festivales, yo también estuve por ahí en Foro Pegaso en el 2023. Lamentablemente, de hecho aquí tengo atrás el set list, Tienes por ahí el, güey, me tienes tocó, el fondo de Vulgar eh, Topic. ahorita te lo Mira. muestro, Luis, Sí. que lo tengo por aquí. Pero lamentablemente en esta ocasión salieron a las 2 de la tarde, 2:30 de la Dos y tarde, había media. poca gente. A mí me hubiera gustado verlos así con el escenario lleno. Quería preguntarles, para ustedes, ¿qué es mejor? Sé que tiene pros y contras, pero ¿es mejor hacer una gira de ustedes individualmente como la están logrando Sí, en sí, este sí, sí. momento? ¿O un festival grande que tiene ciertas características, necesita Festival, cumplir un, ciertos festi- requisitos? un festival sobre todo, creemos que tiene que estar muy bien organizado. Porque lo que pasó allí fueron muchas cosas complicadas para bastantes artistas. Hubo un grupo antes que nosotros que tuvo que tocar y no habían abierto las puertas. ¿Sabes? Es que eso a nosotros nos pareció una pena para el grupo el que estaba tocando. Era un desastre, que estaban tocando para nadie. Porque no habían, porque hubo un retraso en abrir las puertas. Entonces, claro, nosotros también nos cambiaron la hora de repente, íbamos a tocar más tarde, nos adelantaron la hora, creo que 2 días antes o un día antes. Eh, entonces, decir que no hemos cobrado ese festival, no nos pagaron. ¿Cómo crees, Luis? O sea, no les han Wow, pagado aún la No, 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 presentación. no, no. No, no, wow. no. Hicimos un No puede. comunicado en su momento, nos dijeron que si quitábamos el comunicado, pues nos pagarían y nosotros, pues como creemos que somos buenas personas y queremos confiar en la gente y cometimos el error de quitar el comunicado, pero no nos pagaron, ¿eh? Y entonces, bueno, pues la deriva que ha ido a esto es ya meterse en follones judiciales que realmente pues no nos apetece mucho, pero para que veáis lo que es, muchas veces no quiere decir que esto nos vaya a pasar nunca más, ¿eh? Que no, porque nos ha pasado incluso en España y ha pasado en otros sitios que hay promotores que son muy, muy complicados. Pero la referencia a los festivales, sobre todo, es cuando hay tanto grupo, los grupos que somos más desconocidos o más pequeños, pues las pasamos muy putas, como se dice aquí, ¿sabes? Por lo que decía, nosotros tocamos muy pronto. Exacto. Aún así, se veía a la gente que se iba acercando cada vez más corriendo según iba avanzando el concierto y al final yo creo que hubo bastante gente para lo que era la hora que es, ¿sabes? Que nosotros sabíamos dónde, dónde y en qué momento estábamos tocando. Nos hubiese gustado tocar mucho más tarde, lógicamente, o un poco más tarde, ¿sabes? Pero no fue el problema este, el problema fue que hubo un caos en la entrada muy fuerte y la gente no pudo entrar a tiempo, porque yo creo que había gente que quería vernos y se lo perdió por eso mismo, ¿sabes? Entonces preferimos, a tu pregunta, que me he enrollado mucho, a tu pregunta es, preferimos tocar
en salas y que vean las canciones, más canciones que tocar 10 canciones, ¿entiendes? Y que nos vea a nosotros y poder hacer un buen repaso de nuestra discografía. Y yo creo que eso es lo mejor para ver a Hamlet, más que un festival. Justamente, y como dice Luis, 10 canciones, aquí las tengo. Sí. Ese fue en el Foro Ay, qué Pegaso. bueno, muy bueno. Entonces, tuve la oportunidad de quedarme aquí con la lista de canciones. Y hablando precisamente de la lista de canciones, en Guadalajara, en esta presentación próxima que tendremos, seguramente tocarán el disco completo, la lista por ahí, van a añadir No, clásicos que van a reventar. mira, este es el que has enseñado, porque son muchos clásicos de toda la vida. Del setlist que has enseñado van a caer de ahí prácticamente todas. Todas, que a lo mejor hay un par de ellas de ahí, ¿no? Pero luego vamos a meter 3, 4 del nuevo, vamos a meter de otros discos que también son clásicos para mucha gente. O sea, es un resumen un poco de todos nuestros discos. Lo que pasa es que tenemos tantos que no podemos hacer. O sea, yo creo que nos vamos a veintitantas canciones. O sea, la gente va a ver un concierto largo y, y variado, ¿sabes? En ese aspecto. Entonces, nosotros creemos que es un momento muy bueno, por lo que te decía al principio de la pregunta, de ver al grupo, porque van a conseguir ver, en lugar de una gira muy determinada de 2 o 3 discos, como hemos hecho a veces, o todo un disco entero y luego solo 4 canciones clásicas o 5. No, no, aquí hemos decidido pues un poquito del nuevo, pero también bastante de lo antiguo, ¿no? Eso es lo que va a haber. Bien. Oye, Luis, una pregunta. Respecto, digo, tú ya lo mencionaste hace un momento, estuvieron un poco distanciados de acá de México, pero eso no quiere decir que hayan parado en Europa, en países de aquel lado del charco, pues bueno, estuvieron sonando durísimo. Eh, ser- Digo, la diferencia entre la primera vez que vinieron y esta vez que van a venir, digo, es enorme, ¿no? La industria ha cambiado totalmente. Sí. En aquel entonces, bueno, era, justamente ayer platicábamos eso, que era como lo interesante o el por qué las bandas se te quedaban era porque tú tenías que ir a buscarlas, ¿no? Tenías que ir a buscar el disco, tenías que buscar quién conoce de las Sí. bandas, dónde comprarlo, todo esto. Entonces, todo eso causaba como un apego a las bandas, ¿no? Ahora, 2025, no es necesario ni siquiera que yo me mueva de mi asiento cuando ya puedo tener la música en mi celular, ¿sabes? Ya no tengo que hacer más. Lo que sí es que estás compitiendo contra muchísima más otra gente, ¿sabes? Que Exactamente. ahorita te haces un disco en tu cuarto y lo haces con una calidad impresionante que en aquellos años solamente hubiera soñado hacerlo en un estudio. Y también estás a un clic, a un teclazo del celular de que la gente te escuche. ¿Qué es lo que notan ustedes de diferencia y qué están haciendo para que este sonido que ustedes tienen, que ahorita quiero platicar un poquito más sobre eso, se quede con estas nuevas generaciones, con esta generación del solamente escucho una canción y luego me paso a otra, o quiero ver el video, pero no voy a conseguir el disco? ¿Qué es, cómo evolucionaron para permanecer en esta industria? Al principio es muy difícil. Al principio es difícil porque nosotros somos un grupo que sobre todo hace, a la hora de hacer canciones, nunca hemos querido hacer una canción. Es decir, ahora la música, como tú bien dices, de consumo tan rápido y tan fácil, pues se busca sobre todo tener una o dos canciones que sean lo mejor, a lo mejor. Y luego a lo mejor no son lo mejor, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero el grupo se enfoca en dos canciones y lo demás como que no importa. Y nosotros siempre hemos sido un grupo de discos. Nuestros discos creemos que tienen mucha personalidad en conjunto. Nos hemos comido mucho la cabeza en que las canciones fueran todas buenas dentro de un disco. O sea, las 10, 11, 12 canciones que todas estuvieran chulas. Que las fotos que venían dentro de un disco también tuvieran que ver, que la portada tuviera sentido, que el aspecto físico me refiero, ¿no? Luego siempre teníamos que ir, la gente se grababa, a nivel de pasarse la música, yo me acuerdo que también la gente se grababa en cintas de cassette o se pasaba las cosas, se lo grababa y no todo el mundo tenía tu disco, pero mucha gente lo había escuchado. Entonces, en eso tampoco ha cambiado mucho, en eso se ha mejorado, yo creo que la difusión para nosotros era mucho más fácil.
ha habido que amoldarse a los tiempos, pero lo que no queremos es perder el espíritu de Hamlet que te contaba. O sea, no queremos que nos cueste, que una canción defina, que es una putada, porque a veces la primera canción que sacas de un disco parece que ya es la que define todo, ¿no? Y entonces, cuando estás haciendo un disco, como lo hacemos nosotros, en que intentamos que todas las canciones nos gusten mucho, nos es muy difícil qué canción mostrar, porque sabemos que esta es la que va a definir ya casi todo. Luego la segunda, la tercera, pues o las sacas muy rápido o las, no sé si me estoy explicando, o la gente ya se olvida. Entonces, todo esto es muy complicado. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos tirar de trayectoria. La ventaja que tenemos grupos como nosotros, con una trayectoria larga, con una serie de seguidores o fans, o como lo quieras llamar, que llevan mucho tiempo siguiéndonos, es que creo que hemos demostrado personalidad, que tenemos un sonido propio. Entonces la gente, yo creo que se ha ido adheriendo a Hamlet y quieren escuchar a Hamlet. O sea, vale, han sacado un disco nuevo, pero quieren investigar más, ¿no? Eso es un trabajo que es el que hicimos al principio, que es válido todavía. Pero para enganchar a la gente nueva hay que intentar que vayan a eso también, ¿no? Y entonces tiene sus pros y sus contras. La verdad, es complicado, pero es muy complicado. Quizás si fuéramos un grupo nuevo, que ya lo que dices tú, que enseguida tienes un sonido muy bueno en una grabación con bastante menos dinero de lo que nos costaba a nosotros conseguir un sonido bueno, pues tenías que ir a alquilar un estudio enorme, pues todo eso que pasaba en aquella época. Pues ahora todo eso es más fácil. El, pero que yo veo es que eso también, la facilidad crea que la gente quiera tener éxito más fácil, ¿entiendes? Toda la rapidez de hacer todo, todo el mundo quiere ser, ya tener una gira, nada más sacar 2 canciones, quieren tener éxito, nada más sacar 2 canciones, y nosotros no lo hemos trabajado muchísimo más eso, ¿sabes? Es decir, nosotros salíamos a tocar, era como una aventura, nos tirábamos a la cartera donde como hiciera falta y mostrábamos el disco boca a boca con la gente. No había internet prácticamente, ¿sabes? Y entonces teníamos que enseñarnos a nosotros mismos en la calle, ¿sabes? Y yo creo que eso da un empaque a un grupo que ahora yo creo que hay grupos que no lo van a conseguir porque el sistema es totalmente diferente. Sí, definitivamente creo que ha cambiado mucho tanto la industria como el contexto en el que se plantea, ¿no? Todo esto de la música. Y justamente en eso va un poco relacionado a mi siguiente pregunta. Bueno, en aquel entonces, pues era, o bueno, más bien siempre ha estado dominada esta industria, la música pesada, como le decimos aquí, de bandas angloparlantes, ¿sabes? Eso creo que es así, siempre ha Sí. sido lo que reina. Pero bueno, por ejemplo, ahora aquí en Guadalajara tenemos a Hamlet en este año, tenemos a Animal, tenemos a Il Niño, ¿sabes? Ostras, sí, Creo sí, sí. que eso también habla de que existe curiosidad y existe todavía como esa necesidad, ¿no? De bandas en español o bandas de latinos que estén representando. Qué tan diferente y qué tan poderoso puede llegar a ser este mensaje de bandas como la tuya, que ya tiene decenas de años, en esta industria y en esta parte del mundo donde solamente hablamos español y estamos acostumbrados a escuchar música en inglés? Pues es que yo creo que es una forma de ser diferentes, además, ¿eh? Y a nosotros nos gusta ser diferentes a todo lo grupo angloparlante. No sé, nosotros lo vemos más como una familia. Nosotros lo vemos mucho más cercano de México que de otro lado, por ejemplo. Incluso de otros países de Sudamérica. O sea, ¿por qué? Porque nos entendemos. Mira, ahora estamos haciendo una entrevista, es que ahí lo tenemos, tan perfecta y tan de puta madre. O sea, de otro país ya tendrías que empezar a chapurrear tu medio inglés con no te entiendes bien. Y ya no es solo eso, sino que escuchar la letra de una canción y entenderla de verdad, como solo la podemos entender vosotros, nosotros, ¿sabes? O alguien en Argentina, o alguien en Perú, porque las vamos a entender de verdad, la intención que tú quieres dar, cómo suena eso con la música, pues yo creo que
un punto a favor. Y la gente canta, oír a la gente cantar de verdad. Pero luego la gente también chapurrea las canciones en inglés, ¿no? Y no te digo que no entiendan inglés, pero no es lo mismo, ¿sabes? Y no, el mensaje yo creo que de la letra o sabes hablar perfectamente inglés o tal, no te llega tanto. Suena muy bien porque la música en inglés se hizo porque suena musicalmente la forma de cantar, es mucho más fácil. Yo creo que muchos grupos que cantan en inglés que no lo son, lo hacen por eso, porque es más fácil compositivamente, ¿sabes? Y suena, en teoría, suena mejor, pero cuando tienes cogida tu forma de escribir, de adaptar las letras para que esa musicalidad y la sonoridad quede bien, yo creo que es un punto a favor que tenemos sobre las demás bandas en la gente que conocemos nuestro idioma. Y nosotros no lo vamos a dejar nunca. Tuvimos hace años la oportunidad, nos ofrecieron, me acuerdo, un sello, se llamaba Music for Nation, un sello de inglés tipo Roadrunner. Nos ofrecieron hacer, porque escucharon Insomnio, y nos ofrecieron hacer, si podíamos intentar hacer una versión en inglés. Me acuerdo que probamos en un estudio a traducir, hicimos Tu Medicina, me acuerdo. Sí, sí, la tradujimos e intentamos a ver qué tal, pero es que nos sonaba mal, lo digo sinceramente. No nos sonaba bien. Ya sonábamos como otro grupo más, ¿entiendes lo que te quiero decir? No, Sí, sí, no, sí. perdió muchísima personalidad. Y dijimos que no, y a partir de ahí ya nunca no lo volvimos a tomar. Y entonces nos gusta retomar esta gira, vuelvo a decir, y eso, y enganchar con los países que hablan nuestro idioma. Y entonces, o nosotros hablamos el de ellos. Y es una forma de tener cercanía. También lo bonito que es charlar con la gente luego allí, cuando ha visto el concierto, que puedas hablar sin problema, te cuentan sus cosas y nosotros les contamos las nuestras. Es una forma de comunicación que a nosotros nos encanta y ojalá funcione bien por eso mismo, ¿no? Justamente es como una comunión entre todos, es una gran comunidad metalera que se Eso es. junta y compartir eso en escenarios pequeños, la verdad es muy, muy reconfortante, Luis. Sí, Y justamente hablando de, nos queda claro que Hamlet no es de esta nueva versión de grupos de que sacan un single y luego otro single, nos queda claro que el disco es una parte muy importante para ustedes y justamente 7 años después de Berlín llega Inmortal, este gran tema que ya le he dado varias repasadas y ha quedado muy bien. ¿Cómo hacen ustedes, Luis, para tener las raíces de ese sonido crudo, directo? Ustedes no tienen, como decimos acá, pelos en la lengua en cada canción que tienen, contundente, pero también cómo conservar esa parte renovada para estar frescos en la escena. claro, nosotros sobre todo en este disco lo que queríamos es eh, que fuera un disco muy de nuestra raíz, o sea, de siempre, que la primera persona que escuchara un disco nuestro hace 20 años pudiera identificarse con este, pero también que una persona nueva que no nos haya escuchado dijera, hostia, esto no me suena que está caducado o suena a algo muy rancio, como se dice aquí, o antiguo, ¿sabes? Queríamos mezclar los dos, el mundo que es nuestra personalidad, como cuando empezábamos, pero con toda la sapiencia y todos los arreglos y la forma de hacer música que hemos aprendido en estos años. Y entonces yo creo que es un disco muy Hamlet en ese aspecto. Por ejemplo, Berlín, fue el anterior, fue un disco bastante que nos encanta, pero es un disco mucho más experimental. Tiene muchas cosas muy Hamlet, porque al final la personalidad es lo que también hablábamos en otra pregunta. La hemos mantenido, la hemos querido siempre mantener. Hagamos un disco más duro, menos, o un disco más melódico o más agresivo, o como sea, hemos querido mantener siempre la personalidad. Pero además de la personalidad, tiene la raíz de Hamlet. O sea, ¿por qué nos gusta sonar así? La producción es muy cruda, lo que has dicho tú, las letras, el tiempo, la duración de las canciones, por qué los riffs son así. Todo lo hemos querido hacer para que sea súper puro y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Era nuestra intención.
se puede percibir cada vez que lo pones play a Inmortal. Y la verdad, para mí y para muchos, Hamlet será inmortal y es inmortal. Está Muchas tatuado gracias. desde chaval, desde chamaco, sus canciones, sus letras, sus discos, como tú lo decías. Tenía un camarada que su tía le traía discos de España, le traía un disco de Hamlet, del infierno, del 2000, lo trajo Sí, sí, aquí. O sí. sea, antes no había nada. Y todo eso se Sí. recuerda, es los cimientos con los que estamos formados y creados cada uno, y el Eso es. ADN de los metaleros viene de esa parte, se Eso agradece. es. A nosotros siempre nos llegó además mucho eso, ¿sabes? La gente que se llevaba nuestros discos para allá, ¿sabes? Y nos hacía mucha ilusión y por eso nos hace mucha ilusión ya de una santa vez. Nos hemos puesto la mochila a la espalda, así os lo digo, y hemos dicho, vamos para allá, vamos como sea, ¿sabes? A tocar. Tenemos que ir. No vamos a esperar que venga otro festival, que pase algo y luego no podamos hacer otra fecha en otro lado porque no nos dejen o porque no haya, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que no, a veces no ha sido nada fácil ir. Y esta vez ha sido nosotros mismos llamando a promotores locales, queremos ir a tocar. Y es una aventura para Hamlet y espero que nos salga bien porque querrá decir que volveremos, ¿sabes? ¿Qué tiene que pasar justamente, Luis, en esta gira para que ustedes decidan volver y no pasar tantos años en regresar? ¿Qué tendría que Pues pasar para que lo digan, que venga? sobre todo que lo fundamental, que es que veamos que hay una base de gente que va a ir a vernos y que le va y que va a conectar con nosotros, o la gente que ya nos conoce, que no se pierda el concierto, ¿entiendes? Eso para nosotros, pues como cuando vamos a tocar por aquí, que digas, hostia, tenemos público para ir. Si de repente vemos que no hay el ambiente o el público suficiente, nos va a costar más ir para allá, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque lógicamente nosotros no vamos a ganar dinero con esto, nosotros vamos a invertir porque ya solo los vuelos, como no hace falta, cualquier persona puede hacer el cálculo cuando viajas, cuando tal, todo eso es un gasto enorme, pero que nosotros vamos a afrontar sin que nadie nos pague nada y vamos a ir para allá a ver si la gente va a las salas y si tenemos ese apoyo, nosotros vamos a plantearnos cada año estar dentro de nuestro rating de gira que se dice y nuestra objetivo. Luis, oye, y bueno, ya contestaste un poco acerca de la siguiente pregunta que quería hacer, pero ¿cuál sería como el sentimiento que buscas o que quisieran tener después de bajar del escenario aquí en Guadalajara abriendo con su primer show de esta gira? ¿Cuál sería el sentimiento, aparte de no sentir frío? ¿Qué sería como lo que Eso es. ustedes buscan después de este show? Pues sobre todo eso, buscar que la gente le ha gustado, o sea, que la gente Mm, se emocione con el concierto. Nuestros per- conciertos siempre han sido muy pasionales, al menos aquí, ¿sabes? Eh, hay muchos vídeos de YouTube, que antes hablábamos de lo que ha traído la tecnología moderna. Pues mira, una de las cosas que ha traído que la gente puede echar un vistazo. Nunca voy a decir que la gente se ponga a sentarse a ver a un grupo en YouTube porque la mayoría están grabados con móviles, no tienen nada que ver con luego lo que es verlo in situ, pero sí pueden ver que el ambiente que forma el grupo, cómo es el grupo en directo, tener una cierta idea de que yo creo que a la gente le gusta implicarse y con que veamos que nosotros la gente lo disfruta y eso nosotros vamos a salir contentos, seguro, vamos. Perfecto, perfecto, Luis. Oye, bueno, creo que vamos a irnos arrimando ahora sí que a la salida. No queremos tener más tiempo. Recuerden que Luis está en Madrid, nos estamos ahorita en el Melo Carolcito, pero bueno, Luis para él ya es tarde. Quisiera preguntarte si tienes alguna duda o quieres mandar un mensaje a la gente de Guadalajara, a la gente de México que nos va a escuchar para invitarlos al show. Pues nada, que mucha gente nos lleva muchísimos años pidiendo que vayamos a tocar y ahora necesitamos que ellos nos vengan a ver. Este es el mensaje. Sería la mejor recompensa para toda esta gente que nos lo ha pedido y el esfuerzo que vamos a hacer nosotros para ir para allí de una vez. Entonces, pues eso, de animarles a que vayan, que creo que van a ver un concierto muy chulo y si son seguidores de Hamlet creo que lo van a disfrutar mucho.
Perfecto. Ahí está la invitación de Luis Tarraga. Él es guitarrista de Hamlet. Nos van a estar visitando próximamente aquí en Guadalajara después de 30 años, casi 30 Sí. años. La invitación es personalizada. Por favor, toda la gente que escuche, tome en cuenta que, bueno, están haciendo un esfuerzo grandísimo por regresar y yo creo que vale la pena tomar en cuenta estas invitaciones. Luis, recuérdanos cuáles son las redes donde podemos seguir a Hamlet. Pues mira, todos son Hamlet, @Hamlet Band de banda, seguido, Ujú. todo junto, Hamlet Band, @Hamlet Band, está el Facebook, está Instagram, sobre todo, también está TikTok, está Twitter, pero nada, poniendo Hamlet Band, ahí van a encontrarlo. Y la web es www.hamlet1.com, que eso también te están todos los enlaces a las redes, por si les es más fácil. Listo, listo. Seco. Pues nada, agradecer enormemente a Luis Tarraga por su tiempo, por tomar esta llamada tan lejos y hacerlo tan fácil. Estamos listos para recibirlos con mucho cariño, preparados para reventar el Foro Independencia. Y pues nada, simplemente esperar a que el tiempo haga su tarea. Y aquí los esperamos, Luis, Molly, a toda la banda Muchas pesada de gracias. Hamlet. De verdad, gracias y esperemos que se cumpla, que cada año regresen por acá. Muchas gracias. Gracias por estar por nosotros. Y también queríamos que nos puedan mandar un saludo directo de Vulgar Topic a toda la banda, que nos escuchen también para difundir toda esta información. Bueno, pues aquí Luis de Hamlet, en nombre mío y en nombre del grupo, pues un fuerte abrazo a toda la gente de Vulgar Topic, a vosotros, por tomaros el tiempo para hacer una entrevista y a todo el público mexicano. Que viva México, que estamos deseando ir y nada, eso es. Listo. Gracias, Luis. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos. Esto fue el tópico vulgar extra con Hamlet. Luis, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Estaremos viéndonos aquí el 3 de marzo en el Foro Independencia, aquí en Guadalajara. Y pues bueno, recuerden que también estamos en vulgartopic.com, tópicovulgar.com, en Vulgar Topic en Facebook, Instagram y Facebook, perdón, YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Ahí va a estar el audio solamente de este episodio. Y pues bueno. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos mucho por el tiempo. Un abrazo hasta allá fraternal y pues por aquí nos estamos viendo en un par de meses. No, pues Un en un abrazo muy mes. grande, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Larga Luis, vida, Hamlet. Hamlet Gracias. inmortal. Larga vida a vosotros. Gracias. gracias, Luis.